Antes de enfrentarse a la llamada chica estrella, Dakota Ditcheva ya era el centro de atención. Algunas rivales, demasiado seguras de sí mismas, aseguraban que pondrían fin a su racha ganadora. Incluso llegaron a insinuar que Dakota hacía trampas, cuestionando detalles tan mínimos como el vendaje de sus manos. Convencidas de que su experiencia de combate las colocaba por encima, anticipaban una victoria sencilla frente a la conocida como la bomba búlgara. Pero lo que estaba por venir demostraría que esa confianza sería su mayor error. Desde el primer intercambio, Dakota impuso su dominio con una actuación aplastante y golpes al cuerpo que hicieron estremecer al público. Prepárate para presenciar una de las humillaciones más brutales que haya protagonizado nuestra superestrella favorita. En 2022, la británica de ascendencia búlgara, Dakota Ditcheva, firmó con la Professional Fighters League y, en cuestión de meses, consiguió 2 knockouts devastadores en el primer asalto, dejando claro que había llegado para quedarse. Su precisión y poder sorprendieron a todos. En una de esas peleas, un golpe certero al cuerpo dejó sin respuesta a su rival. Solo un año después, Dakota participó en el torneo PFL Europe, donde el premio para la ganadora ascendía a 100.000 libras. En los cuartos de final, sometió a Mina Grusander con un estrangulamiento trasero desnudo, logrando la primera sumisión de su carrera y demostrando que también era letal en el suelo. En la semifinal celebrada en París, Ditcheva protagonizó una pelea vibrante que mantuvo al público en tensión de principio a fin. Enfrente tenía a Cornelia Holm, una especialista en sumisiones conocida por dejar inconscientes a sus oponentes o forzar rendiciones con dolorosos llaves de brazo. Holm llegó confiada, convencida de que su experiencia le daría ventaja. «Si comparas mi bagaje de lucha con el suyo, la diferencia es enorme», declaró antes del combate. «He tenido muchas más rondas, así que cuando lleguemos a la segunda o tercera, será mi terreno». La tensión se percibía desde el cara a cara inicial. En los primeros segundos, Dakota tanteó el terreno con puños y patadas a distancia, manteniendo la calma y el control. 2 cazadoras midiendo cada movimiento, hasta que Ditcheva lanzó una patada desde su guardia zurda que marcó el tono del combate. Holm buscó el derribo desde el primer momento, intentando aprovechar su experiencia en la lucha. Logró conectar un buen golpe y derribar a Dakota, pero esta respondió con sangre fría, demostrando el sólido entrenamiento en defensa que había desarrollado. En lugar de quedarse en el suelo, Ditcheva rompió el agarre con técnica impecable y contraatacó con una serie de rodillazos demoledores al cuerpo de su rival. Los comentaristas lo tenían claro. Dakota estaba mostrando un nivel de lucha al alcance de pocos, tanto en hombres como en mujeres. Holm intentaba resistir, pero las rodillas subían una tras otra, impactando con precisión. Apenas logró sobrevivir al primer asalto, aferrándose desesperadamente para evitar el castigo. En el segundo round, la británica salió con determinación y conectó una poderosa derecha que hizo tambalear a Holm, obligándola a retroceder visiblemente aturdida. A partir de ahí, Dakota se soltó completamente, combinando su largo alcance con ataques certeros que desarmaron a su oponente. Holm, casi fuera de sí, intentó un último derribo agarrando una pierna, pero Ditcheva mantuvo el equilibrio con elegancia. Acto seguido, Dakota demostró que también dominaba el suelo. Derribó a su rival con técnica limpia y estuvo a punto de cerrar una estrangulación trasera. La secuencia fue impecable. Control de muñeca, transición a la espalda, colocación de los ganchos y búsqueda del cierre final. Aunque Holm logró zafarse y ponerse en pie, el dominio de Dakota era absoluto. En el tercer asalto, Ditcheva dejó claro por qué es considerada una de las peleadoras más completas del circuito. Con un 1-2 preciso, envió a Holm directamente al suelo y una patada final selló la victoria. Fue una escena digna de película: potencia, control y espectáculo.
$100,000 on the line against Valentina Skitidze, who gets the walkover victory. How do you view that matchup? Holm, pese a su resistencia, no pudo contener la tormenta. Tras esta victoria, Dakota avanzó a la final del torneo, donde se enfrentaría a Valentina Katic, mientras celebraba con el mismo gesto característico del futbolista Erling Haaland, levantando los brazos ante el público. Manchester tenía nueva campeona. Tras haber superado a todas sus rivales, Dakota Ditcheva llegó preparada para disputar la gran final en Dublín. En apenas 3 años como profesional, la británica de origen búlgaro ya se había consolidado como una de las grandes promesas del MMA mundial. Recién coronada campeona de la Professional Fighters League, PFL, acumulaba una impresionante racha de 9 victorias consecutivas, todas por finalización. Pero más allá de su récord, lo que realmente distinguía a Dakota era su estilo. Calculado, sereno y sumamente técnico. Lejos de la teatralidad, prefería centrarse en desmantelar a sus oponentes con precisión quirúrgica y una estrategia impecable. Su rival en la final, Sumiko Inaba, conocida como la Dama Samurai, representaba todo lo contrario. Inaba era pura intensidad, compacta, agresiva y con una mirada feroz que imponía respeto antes incluso de entrar al octágono. Su récord de 8 victorias y una única derrota ya era notable, pero lo que la definía era su espíritu indomable. No solo ganaba peleas, arrasaba. Avanzaba sin descanso, sometía o noqueaba con fuerza bruta, y cuanto más dolor recibía, más peligrosa se volvía. Durante los días previos al combate, Sumiko intentó intimidar a Dakota con declaraciones provocadoras. «Se va a sorprender cuando la golpee por primera vez. No creo que haya recibido un golpe como el mío», afirmaba desafiante. Incluso llegó a decir, «Si derroto a Dakota, ¿eso me convierte en la cara de la PFL?» El 19 de julio, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, ambas finalmente se encontraron dentro del ring. El ambiente era eléctrico. Desde el primer instante, se notó la tensión. Inaba se negó a chocar los guantes, y Dakota respondió con una mirada fría, decidida a darle una lección. La japonesa salió presionando. Dominando el centro del cuadrilátero y buscando encerrar a Dakota contra la valla. Sin embargo, la británica no tardó en ajustar su distancia y responder con precisos contragolpes. Una izquierda limpia de Ditcheva impactó en el rostro de su rival, marcando el inicio del castigo. Sumiko intentó cambiar de táctica, forzando el clinch para neutralizar los ataques largos de Dakota. Pero la campeona, recordando su base en Muay Thai, revirtió las posiciones y comenzó a dominar los intercambios cuerpo a cuerpo. Los codos y rodillazos de Dakota eran certeros, potentes y bien medidos. Poco a poco fue abriendo espacio, liberando combinaciones demoledoras contra la valla, castigando el cuerpo de Inaba con precisión quirúrgica. Pero la Dama Samurai demostró por qué era tan temida. Absorbía los golpes sin retroceder, lanzándose una y otra vez al intercambio sin mostrar signos de rendición. La intensidad aumentaba segundo a segundo. Dakota, implacable, castigaba con rodillas y puños desde el clinch, mientras su rival resistía el castigo con una dureza casi sobrehumana. La pelea era un choque de estilos y voluntades. Inaba seguía avanzando sin cesar, lanzando golpes desde todos los ángulos, sin saber de dónde vendría el siguiente ataque de Dakota. Pero esa imprevisibilidad jugaba en su contra. Ditcheva mantenía la distancia exacta.
through the middle. Instead, it's Ditcheva working the right hand to the body. El lugar donde más cómoda se sentía. Desde ahí, controlaba el ritmo del combate y castigaba con precisión quirúrgica. Cada vez que Inaba intentaba arrinconarla contra la valla, Dakota respondía con un golpe limpio al cuerpo o un rodillazo demoledor. Almost as far as she's ever been. Last injury, not moving her head. Now it has to come different offensive strategy. She can't do what she did in round number 1. Here's a tight pitch again. Just textbook stuff from the... Sumiko, valiente como siempre, contraatacó con todo, pero Dakota estaba imparable. Había un componente personal en esa pelea. Quería silenciar a la mujer que la había acusado públicamente y demostrar que era la auténtica campeona. El rostro de Inaba comenzaba a reflejar el castigo. Magullado, hinchado y ensangrentado, mientras Dakota continuaba trabajando con su mano derecha al cuerpo, sin ceder un solo segundo. En el segundo asalto, Ditcheva se mantuvo fría y calculadora, sin dejarse llevar por la intensidad del intercambio. Inaba insistía con su ataque frontal, pero Dakota la esperaba con un plan distinto. La dejó caer en su trampa y la castigó con una serie de rodillas directas al plexo solar y al rostro. Una combinación de derechas precisas hizo que Sumiko tambaleara. Viéndose obligada a retroceder. Aunque intentó minimizar el daño, el dominio de Dakota era absoluto. La británica demostraba tener el mejor arsenal de golpes del MMA femenino. Variedad, precisión y una lectura del combate impecable. Alternaba ataques al cuerpo y a la cabeza con un ritmo constante, conectando codos, puños y rodillas que desbordaban a su rival. El público rugía mientras Inaba resistía, negándose a caer. Su mentón de granito y su fortaleza hawaiana la mantenían en pie, pese a los castigos más duros. Pero cada impacto hacía evidente la diferencia de nivel. Dakota fluía, disfrutando del momento, ejecutando cada golpe con elegancia y potencia. Su derecha entraba limpia una y otra vez. Las rodillas subían con precisión quirúrgica. ¡Qué forma de medir la distancia!, exclamaban los comentaristas. Era el reflejo de meses de preparación. Dakota estaba mostrando su apodo de Dangerous, con total justicia. Su dominio era total. Inaba, sin ideas, empezaba a quedarse sin recursos. Intentaba cambiar de nivel o cerrar la distancia, pero Ditcheva lo tenía todo controlado. Cada intento de derribo era neutralizado, cada avance respondido con un golpe aún más fuerte. La pelea se había convertido en una clase magistral de control, técnica y frialdad. Dakota Ditcheva era la cazadora y Sumiko Inaba su presa. En la ronda final, Dakota Ditcheva se encontraba a un paso de cerrar el combate con un nuevo final contundente, como ya había hecho con sus 9 rivales anteriores. Su objetivo era claro: poner punto final a la pelea con un golpe definitivo sobre Sumiko Inaba.
Sin embargo, la dama samurái, pese a estar visiblemente dañada, seguía aferrándose al combate con la experiencia de una veterana que sabe exactamente qué está en juego. Inaba intentó mantenerse activa, conectando alguna patada giratoria y buscando presión constante, pero su ofensiva apenas surtía efecto. La mayoría de sus intentos terminaban en el clinch, donde Dakota imponía su superioridad física y técnica. En mitad de ese intercambio cuerpo a cuerpo, Dakota hizo un gesto hacia su esquina. Se había lesionado el brazo izquierdo. A pesar del dolor evidente, no se detuvo. Inaba había demostrado ser una guerrera, pero había sido completamente superada. Los jueces lo confirmaron con tarjetas unánimes. 30-27, 30-27 y 30-24, a favor de Dangerous Dakota Ditcheva. Había ganado todas las rondas con claridad. Aún así, en lugar de celebrar, Dakota mostró una expresión de tristeza. En la entrevista posterior, reveló la razón. Creo que me lesioné la mano izquierda en el último asalto. Más que por el dolor, me frustra haber vuelto tras tanto tiempo fuera y lesionarme otra vez. Pero espero que hayáis disfrutado la pelea. La británica no solo se llevó la victoria y el título, sino también una valiosa lección. Comprendió que no todas las peleas pueden resolverse por nocaut. Algunas requieren resistencia, estrategia y la capacidad de adaptarse para completar los 3 asaltos. En las 2 primeras rondas contra Sumiko Inaba, Dakota Ditcheva la castigó sin piedad, haciéndole pagar caro cada palabra irrespetuosa que había dicho antes del combate. Sin embargo, en el último asalto, su ritmo cambió. Mientras peleaba en el clinch, le comunicó a su esquina que se había roto la mano izquierda. Aún así, continuó el combate con determinación, completando los 3 asaltos solo con su brazo derecho, demostrando una dureza y mentalidad dignas de una campeona. Tras esa victoria, su siguiente rival sería una figura temida, Shauna Bannon, la invicta estrella de Dublín, apodada Mama B. Fuerte, carismática y peligrosa, Bannon ya llevaba una racha de victorias en la UFC y contaba con un historial impresionante. Había derrotado con contundencia a Carrie Aison, una de las antiguas oponentes de Dakota, y había mostrado una agresividad abrumadora al vencer por brutalidad a Chanel Dyer, conocida por su dureza. Su pelea contra la india Puja Tomar fue otra muestra de su temple. Sobrevivió a una patada directa al mentón que habría noqueado a cualquiera, y aún así logró imponerse por sumisión tras invertir la posición con maestría. Todo eso había alimentado su confianza. Shauna creía ser intocable. Estaba convencida de que podría someter fácilmente a una Dakota aún inexperta, que apenas se encontraba en su segunda pelea profesional. Pero lo que muchos olvidaban era que la británica ya había forjado su carácter en los duros gimnasios de Tailandia. Aún adolescente, bajo el apodo de Dangerous, Dakota había desarrollado un estilo feroz, preciso y disciplinado. Sus golpes eran tan técnicos como devastadores, y en poco tiempo se convirtió en un auténtico problema para cualquiera que se interpusiera en su camino. Su transición al MMA fue natural. En su debut profesional, arrasó a Leonora Silvia, dominándola con una ráfaga de golpes desde todos los ángulos y mostrando una defensa impecable ante los intentos de derribo. El público enloqueció ante aquella exhibición, y Dakota supo que quería volver a ofrecer ese espectáculo sangriento que tanto emocionaba a sus seguidores. Esa oportunidad llegó en el UFC, donde disputó el título del peso mosca frente a la temida Shauna Bannon. No se trataba de una rival cualquiera. La luchadora irlandesa, conocida como la diosa de la tormenta, ya había enviado al reino de las sombras a varias de sus oponentes en el circuito amateur, incluyendo a Chanel Dyer. Más tarde, lograría un récord profesional de 7 victorias y solo una derrota, consolidándose en la UFC. El 29 de febrero de 2020, en un estadio repleto en Inglaterra, ambas se encontraron en una de las peleas más intensas del circuito británico. Desde el primer segundo, el ambiente fue eléctrico. Dakota, confiada, lanzó un beso al público antes de empezar lo que sería otra clase magistral de técnica y precisión. La pelea fue una auténtica guerra. Intercambios de patadas, golpes a las piernas y secuencias explosivas que mantuvieron a todos los espectadores al borde del asiento. Parecía que Dakota había encontrado a alguien que podía igualar su ritmo. En los clinches, ambas buscaban imponerse físicamente, y Shauna trataba de llevarla al suelo, pero Ditcheva respondía con fuerza, neutralizando cada intento. En un momento del combate, los comentaristas notaron algo. El muslo izquierdo de Shauna, la peleadora del SPG Dublín, comenzaba a resentirse por las continuas patadas de Dakota. Close quarters, working in the clinch. A separation catches the kick. Shauna barrels in like Dakota on again, and working again. that lead. Oh, now they have space. Oh! Aún así, ambas seguían luchando por la posición, intentando barrer o controlar el equilibrio de la otra.
Dakota comenzó el segundo asalto, advirtiendo a Shauna Bannon con una ráfaga de patadas largas y precisas, obligándola a mantener la distancia. Into black, Nike Pro. Left leg being targeted by Dakota. Oh, and tries to meet it with a straight right as well. Dakota could take the back here, Steve. If she can pull her head out the back. La irlandesa, sin embargo, trató de imponer su juego de agarre, aferrándose al clinch con insistencia. Bannon presionaba con fuerza, buscando mantenerla contra la valla y frenar el ritmo de Ditcheva. Pero Dakota no tardó en zafarse. Cuando encontró un mínimo espacio, liberó una combinación explosiva que hizo tambalear a Bannon, recordándole por qué la llamaban Dangerous. La campana sonó justo a tiempo para salvar a la irlandesa de un posible final en el primer asalto. Dakota scrambles and with this fight right tight, close in the clinch. That's what sometimes happens. Either they test their skills or we see it sometimes two grapplers turn into a boxing match and two strikers can... Al comenzar el segundo round, Dakota cambió de estrategia. Apuntó a las piernas de su rival, atacando con precisión quirúrgica las rodillas y los muslos para limitar su movilidad. And that's going to open up these headshots. Beautiful. When Shauna had it, she wasn't able to do this sort of damage to Dakota. No, Dakota's throwing heavy shots with some intention. She's still got that arm wrapped up, which is why Shauna can't... Con cada patada, el juego de pies de Bannon se volvía más lento. La británica aumentó la presión, lanzando derechazos directos y conectando de forma limpia. En un momento clave, Dakota logró una posición dominante en el clinch, girando a su rival y golpeando el cuerpo con rodillas que parecían convertir en polvo el abdomen de la irlandesa. La diferencia de potencia era abismal. Su técnica, forjada en el Muay Thai, brillaba en cada intercambio. Shauna intentó responder con su experiencia en el suelo, pero Dakota la lanzó con una facilidad sorprendente, como si fuera una niña. A pesar de que Bannon logró tomar la espalda por un instante, Ditcheva se revolvió con velocidad, escapando de la posición y retomando el control. El combate se volvió cada vez más físico. Ambas peleadoras se medían en el clinch, en una batalla cerrada de fuerza y técnica. Oh, Dakota scrambles and she's onto the back now. It's the contest so far. Taekwondo style. Oh, spinning heel kick as well. Los comentaristas lo resumieron perfectamente. Dos luchadoras que normalmente dominan de pie, ahora están probándose en el cuerpo a cuerpo. Dakota, siempre un paso adelante, bloqueó un intento de agarre y contraatacó con un zurdazo demoledor que sacudió a la rubia. Bannon levantó los brazos para protegerse, pero Ditcheva ya estaba completamente en control. A esas alturas, la pelea había dejado de ser un intercambio técnico, se había transformado en una auténtica guerra. Los golpes de Dakota resonaban con fuerza, abriendo huecos en la defensa de su rival. Su precisión, potencia y agresividad la colocaban en un nivel diferente. Bannon, pese a su dureza, no conseguía infligir daño significativo. Cada intento era respondido con una combinación más brutal. Dakota seguía golpeando con intención, con un brazo envuelto alrededor de su rival, impidiéndole girar o escapar. La británica dominaba todos los espacios del octágono, y el público lo sabía. Estaban presenciando el nacimiento de una estrella. La superioridad de Dakota Ditcheva se hacía cada vez más evidente. Su fuerza, control y dominio técnico anulaban completamente a Shauna Bannon, que seguía atrapada, sin poder zafarse del agarre. El combate ya tenía una clara dominadora. La británica se llevaba la primera ronda con autoridad absoluta. En los asaltos siguientes, Mama B intentó reinventarse. En el cuarto round, cambió de estrategia y comenzó a lanzar patadas al más puro estilo taekwondo y karate, buscando sorprender a Dakota con movimientos más explosivos. Una espectacular patada giratoria de talón rozó el rostro de la británica por centímetros. Sin embargo, tras ese intento fallido, Bannon volvió a abrazarse a ella en un intento desesperado por sobrevivir al vendaval que tenía enfrente. Dakota, con su característico estilo calculado, esquivó los ataques con precisión milimétrica. Cada vez que Bannon fallaba una patada, Ditcheva aprovechaba para añadir más fuerza y torque a sus golpes, castigando sin piedad. El público vibraba con cada rodilla, cada combinación. Los comentaristas no podían contener la emoción. ¡Qué control de Dakota! ¡Qué dominio en el clinch! La campeona británica había demostrado no solo potencia, sino también madurez táctica y frialdad bajo presión. Cuando sonó la campana final, no había dudas. Dakota Ditcheva había dominado por completo, combinando su striking demoledor con un impecable control de la lucha. Con una sonrisa serena, levantó los brazos, segura de haber hecho historia.
acababa de conquistar su primer título profesional de MMA, el cinturón de peso mosca de Luca FC. 4 años después, en 2024, Dangerous Dakota se encontraba nuevamente en la cima. Había arrasado en el torneo de PFL América, eliminando a todas sus rivales y alcanzando la gran final. Frente a ella, esta vez, se alzaba una nueva oponente, una temible luchadora brasileña. La oponente que aguardaba a Dakota Ditcheva en la gran final de la PFL América 2024 era nada menos que Taila Santos, una de las brasileñas más temidas del circuito. Durante la preparación, Santos no perdió oportunidad de burlarse de la británica, llamándola la Barbie de la PFL. Por su apariencia y estilo, puso de inmediato a trabajar con sus largas y letales piernas. Santos intentó llevar el combate al suelo, su terreno más seguro, buscando un derribo en los primeros segundos. Pero Dakota no se lo permitió. Respondió con una derecha impecable que estremeció a la brasileña. En el clinch, Santos trató de asegurar el control corporal, pero la fuerza y el equilibrio de Ditcheva se impusieron. Cuando la brasileña logró un derribo momentáneo, Dakota escapó con agilidad, girando y retomando el dominio en pie, donde era claramente superior. Cada vez que Taila intentaba avanzar, recibía una respuesta inmediata: patadas al cuerpo, codos en el clinch y golpes rectos con una precisión quirúrgica. La diferencia de velocidad era abrumadora. Dakota movía sus pies con ligereza, empujando con patadas frontales que mantenían a la brasileña a raya y le castigaban el abdomen. Y entonces llegó uno de los momentos más espectaculares del combate. Una patada frontal directa al rostro de Santos que la dejó tambaleante. La británica búlgara estaba deslumbrante, conectando con una frialdad y limpieza técnica que hizo estallar al público. En un intercambio posterior, una de las rodillas de Dakota impactó con fuerza en el cuerpo de Taila, provocándole un gesto visible de dolor. En el segundo asalto, Ditcheva subió aún más el ritmo. Combinaba velocidad y precisión. Really well. Push kick twice. Oh, right-handed. Beautiful. That's fine. We also have a speed advantage against a little striking exchanges. The longer the fight goes, the more that leg is going to become bruised and as clear as day. Outside retreat. Seeing everything. Respondiendo a cada intento ofensivo de la brasileña con contragolpes devastadores. Cada vez que Santos avanzaba, Dakota la recibía con una rodilla o un derechazo que la hacía retroceder. El dominio de Dangerous era total. Mientras Santos buscaba espacios para imponer su jiu-jitsu, Dakota la ablandaba con golpes al cuerpo y posiciones perfectamente. knee to the body there. Santos with a big knee. Su lectura del combate era impecable. Daba un paso, analizaba el movimiento de su rival y encontraba el hueco necesario para castigar. Era evidente que Dakota Ditcheva no solo estaba peleando por un título, estaba construyendo un legado. Taila Santos estaba siendo completamente superada. La brutalidad de los golpes de Dakota Ditcheva era tal que, incluso comparada con sus dos duelos ante Valentina Shevchenko, la brasileña estaba recibiendo un castigo aún mayor. Last chance to shop. Raycon One Black Friday. Up to 8% off site-wide. Claim $170 swag bundle for free. Man, what a knee to the body that was. Two big knees up the middle. He's trying to frame out. Can't get that wrist free. Intentó retroceder para buscar espacio, pero cada vez que lo hacía, la británica la cazaba con precisión quirúrgica. Un codo limpio por dentro la dejó tambaleante. Santos estaba herida, visiblemente dañada en el cuerpo y el hígado, mientras Dakota olía la sangre, quizás literalmente. Y entonces llegó el desenlace. Dangerous descargó una rodilla al centro del abdomen, seguida de un codazo salvaje. Sometimes she steps and has a little look. Sees where the gaps are. Observant fighter in that regard. When you're working she pushes you back out to the drops. She sneaks out of the sideline. Nice elbow inside. Dakota Ditcheva. Santos is hurt. Coming in from Ditcheva. There's a count. Santos is hurt. Santos. This is that aggressive stuff you're talking about today. Ditcheva smelling blood. Perhaps literally. Knee shot so far has crumbled, and Santos has not yet. Nice elbows. There's that knee up the middle. For sure.
Santos is involved. She's in big trouble. Dakota Ditchman to the bottom again. Y una rápida combinación que terminó de destrozar la defensa de la brasileña. Santos se derrumbó mientras la multitud rugía. La cara de la sudamericana mostraba las marcas de una guerra que ya tenía vencedora. Dakota Ditcheva acababa de conquistar el cinturón de la PFL América y un premio de $1 millón. Pero incluso después del nocaut técnico, Dakota no había terminado. Con total calma, se arrodilló en el centro del octágono, sacó un pintalabios y se lo aplicó frente a las cámaras. Una mezcla de elegancia, confianza y provocación. Luego corrió a abrazar a su equipo, entre ellos su madre y excampeona mundial de kickboxing, Lisa Howard, mientras las lágrimas y la emoción se mezclaban con los vítores del público. El momento fue inolvidable. Ray Sefo, presidente de operaciones de combate de la PFL, observaba orgulloso desde fuera del octágono mientras la nueva reina del peso mosca celebraba su coronación. Dakota Ditcheva, la Barbie peligrosa, había demostrado que la belleza y la brutalidad podían coexistir dentro de la jaula. Y si tú también disfrutaste de esta historia de poder, talento y determinación, suscríbete ahora a KO Técnico. Aquí revivimos las peleas más intensas, las historias más humanas y las leyendas del combate con una narrativa que te dejará sin aliento. Dale like, comenta tu momento favorito y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Esto fue KO Técnico, donde cada golpe cuenta una historia.